Bien, vamos entonces a la filmina y ahí estamos. Vamos a seguir hablando de inversiones. Habíamos arrancado la semana pasada con el tema de las inversiones en general. Dijimos que eran las colocaciones realizadas en activos secundarios con el ánimo de obtener una renta o beneficio adicional. En general, las inversiones se realizan para no mantener ociosos algunos fondos en algún bache transitorio en que no sean requeridos. Entonces, ante esa situación, colocarlos en inversiones y para cuando sean requeridos, realizar las mismas y continuar con el trámite de negocio. Hablamos de que son activos secundarios porque no forman parte de los activos de la actividad principal o utilizados en la actividad principal. Por lo tanto, estas inversiones, en cuanto a los resultados que éstas generen, se entienden que son no operativos, o sea que no provienen del negocio o de la actividad principal. También dijimos, como repaso, ¿no?, que las inversiones siempre persiguen un ánimo de beneficio, digamos, ¿no? Tienen una intención de obtener ganancias o rentas, que pueden ser ya sea intereses, si hablamos por ejemplo de colocaciones a plazo fijo, dividendos, si hablamos de colocaciones en acciones, cupones o rentas de títulos públicos, diferencias entre el precio de compra y venta, si hablamos de divisas o de acciones también, es decir, siempre hablamos de alguna actividad que tiene algo parecido a la especulación, en donde uno lo que hace es compra con un ánimo de vender después a un precio mayor y ganar con esa diferencia. También se pueden realizar inversiones en bienes reales, bienes durables, dicen las normas, similares a los activos fijos o a los bienes de uso, pero no con el ánimo de su utilización en la actividad, sino para que sean afectados a actividades de generación de rentas, como puede ser el alquiler de campos rurales, o arrendamientos, o alquiler de tinglados, depósitos, o bien de departamentos o casas o inmuebles, ¿no? De la misma manera que nosotros utilicemos bienes muebles para alguna actividad, como puede ser la realización de fletes, es decir, todo lo que sea, o alquiler de vehículos, todo lo que sea ajeno a la actividad principal. Siempre entonces va a existir la intención de obtener una renta. En todos estos casos mencioné rentas explícitas, porque también mencionamos la situación de aquellos casos en donde una inversión persigue una renta de obtener ganancias, pero que sea más de largo plazo. Se denominan rentas implícitas, como pueden ser los beneficios derivados del control de otras sociedades, en donde lo que se busca es ganar en el conjunto económico, en la combinación de negocios o en la combinación de patrimonios, en donde la actividad de una empresa tiene efectos y genera sinergia en el resto del grupo, y eso hace que todas juntas ganen o tengan mayores beneficios que lo que tendrían si esa empresa se moviese en forma independiente. Entonces, en esos casos, las inversiones son de mayor plazo, obviamente, pero también tienen ánimo de lucro, pero son un poco más difíciles de medir o de determinar. Es decir, yo tengo en claro cuál es el beneficio que persigo, pero a la hora de medirlo, de determinarlo o cuantificarlo, se vuelve un poco más difuso. Inclusive, hasta es posible asumir pérdidas en otra empresa a cambio de que en el conjunto los beneficios sean mayores. Y cuando uno hace el resultado neto, ganó. Bien, sigamos. Entonces yo les decía que íbamos a hablar de las inversiones transitorias en esta unidad 2,
en donde lo que hacemos es analizar las inversiones en activos, pero por corto plazo. ¿Se acuerdan que habíamos clasificado las inversiones de acuerdo a los criterios que estaban plasmados en los libros, que hablan de, primero, de la intención del ente, en cuanto a qué piensa hacer con la inversión, es decir, si la va a mantener por mucho tiempo o la va a vender en el corto plazo cuando necesite los fondos. Y otro de los aspectos a tener en cuenta para la clasificación era el grado de dificultad o las condiciones para su realización. El grado de dificultad para la venta de los activos de inversión, en donde seguramente habrá activos mucho más fáciles de vender que otros. Teniendo en cuenta esos dos criterios, nosotros hablamos o clasificamos las inversiones en inversiones transitorias y permanentes. Aquellas inversiones transitorias, las que vamos a estudiar en esta unidad, son las que se refieren entonces a bienes de fácil comercialización y que generalmente tienen mercados en donde se los puede adquirir, mercados regionales, locales o internacionales, en donde de esos mercados siempre se puede obtener una cotización del activo. Es muy fácil la compra y la venta, es decir, la misma no demanda un esfuerzo significativo, y por lo general siempre va a haber bienes similares en el mercado para tomar como referencia a la hora de la medición. Yo les mencioné, y están ahí en la filmina, los ejemplos que podíamos dar: billetes de monedas extranjeras. Cuando hablamos de colocaciones de moneda extranjera, digamos, podemos tener dos finalidades. Puede ser que la finalidad de la adquisición de divisas esté en la de pago, es decir, que yo tengo que realizar pagos en moneda extranjera, y por eso, y de manera de cubrirnos, adquirimos esa moneda. Entonces, en esos casos, y cuando las divisas sean mantenidas con intención de pago, lo correcto no sería considerarlas como una inversión, sino como disponibilidades, o bien caja y banco, es decir, otro rubro del activo. Ahora bien, si la intención al comprar las divisas es, de alguna manera, cubrirnos de la expectativa de inflación, y además poder ganar con una diferencia entre el precio de compra y venta, es decir, una diferencia de cotización, en ese caso sí la vamos a plantear como una inversión. También podemos invertir en metales, como sea oro, en monedas o en barras, y todos los metales que se puedan adquirir en los mercados que yo les comentaba. Siempre vamos a referirnos a un tipo de producto, es decir, a una calidad, y bueno, y eso va a depender, digamos, o de eso va a depender justamente la cotización en tales mercados. Después podemos hablar de las inversiones en los mercados. Yo les mencioné en los mercados de capitales, que son las colocaciones que se realizan en títulos valores. Recuerden que habíamos hablado de los títulos valores como papeles que otorgan derechos patrimoniales sobre un ente, si esa participación se refiere al patrimonio o al capital, tal es el caso de las acciones, o si los derechos patrimoniales que otorgan son sobre el pasivo, como pueden ser las obligaciones negociables o los títulos, digo yo, mejor dicho, los títulos de deuda, que pueden ser obligaciones negociables en el caso de las empresas privadas, o títulos públicos si corresponden a colocaciones de deuda por parte del Estado. Entonces, en esos casos, esas inversiones que dijimos que se realizan en los mercados de capitales o en los mercados de valores, se realizan también con el ánimo de obtener ganancias. En el caso de las acciones, las ganancias podrán ser los dividendos, que son las distribuciones de ganancias que hacen las sociedades, o
con la eventual suba de valor de la acción. Entonces, si yo compro una acción a 100 pesos y después la consigo vender a 110, también voy a ganar por diferencial entre compra y venta. Y lo mismo con los títulos de deuda, o sea, un título de deuda puedo comprar el capital, o sea, el cupón del bono, o el cupón de interés, que generalmente es un talón que va adherido al bono. Los bonos ya no son en configuración de lámina, son más bien hoy electrónicos, pero lo que importa acá es saber que uno compra una posición sobre capital o sobre renta de capital. Entonces, la retribución o la ganancia en la inversión en títulos de deuda va a ser justamente los intereses que pagué por el capital. El capital es lo que uno le presta a la empresa o al Estado para adquirir el título, ¿no? Entonces, la ganancia va a ser esa renta, o también la diferencia entre precio de compra y venta de los bonos, porque los bonos también cotizan. Y como todo aquello que cotiza, puede subir o bajar. Si yo tengo expectativa de que una inversión o de que un activo, un título, está a un precio bajo, lo puedo comprar porque tengo el dato de que va a subir, y bueno, cuando sube o pega su salto, lo vendo y tengo esa ganancia. Y nunca cobré un interés. Entonces, ahí estuvo la ganancia. Bien. También hablamos, como títulos, valores, las participaciones en los fondos comunes de inversión a través de las compras de las cuotas partes. Dijimos que un fondo es un fondo administrado por una sociedad que lo que hace es invertir en distintos tipos de activos. Algunos fondos son específicos o puros, se los conoce, y otros son fondos mixtos. ¿Por qué? Y porque el inversor a veces busca en su menú de inversión a distintos tipos de riesgo. Entonces, si uno quiere adquirir inversiones de alta liquidez, como son las inversiones financieras, entonces va a buscar un fondo de inversión específico en colocaciones financieras, como puede ser plazos fijos, o colocaciones de dinero, digamos, préstamos. Entonces, estos fondos lo que tienen es que determinan el valor de la cuota parte del fondo, que es lo que uno compra, el papel, en función del fondo que se administra. Si el fondo crece porque aumenta el valor de los activos administrados, aumenta el valor de la cuota parte. Entonces, ahí lo que uno hace es ganar con el precio de compra y venta, nada más, ¿sí? Y después tenemos los bienes, los commodities o bienes reales, que yo les decía no son más ni menos que posiciones que uno adquiere en los mercados internacionales sobre determinados productos. Y hay una larga lista de productos. Ahí en la filmina están, pero se mencionan, digamos, los derivados de los hidrocarburos, también están los productos agrícolas, etc. Entonces lo que uno hace es adquirir posiciones sobre esos productos porque bien, tiene contratos firmados de exportación de esos productos, o porque desea lucrar o puede lucrar con el precio de estos productos. Solo como ejemplo, cuando empezó la pandemia, ya por marzo de este año, en 2020, el petróleo había tocado, el petróleo tiene dos valores de referencias internacionales, que son el petróleo, el Brent, que es el petróleo del Mar del Norte, de Londres, que digamos tiene una calidad, y después tenemos el West de Texas, que es un valor de petróleo distinto de Estados Unidos. Bueno, en marzo el petróleo llegó a tener valores negativos. ¿Por qué? Porque como producto de la pandemia había disminuido mucho la demanda mundial de petróleo, y eso hizo que el precio del mercado o el precio del petróleo baje. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento era muy bueno comprar posiciones de petróleo, porque seguro en algún momento se iba a terminar la cuarentena y iba a subir, o comprar futuros. Bueno, mucha gente hizo grandes y jugosas diferencias o ganancias haciendo ese tipo de apuestas. Hoy el petróleo está recuperando sus valores, no digo históricos, porque yo va a estar mucho más alto, yo va a estar arriba de los $100,
arriba de los $100 el barril de petróleo, no está ahora ese valor, pero bueno, está en franco ascenso. Y así para todos los productos. Entonces, sintetizando, uno lo que hace es compra activos financieros o de distintos mercados. Bien, ahí no me olvidé de comentar. También hablamos de las inversiones en bienes como las monedas, los títulos de capital o los bienes reales, pero no hablamos de las inversiones financieras, como pueden ser las colocaciones en bancos, es decir, un plazo fijo, ya sea en pesos o en dólares, o también puede llegar a ser una caja de ahorro en la medida en que rinda un interés mínimo, pero el interés al fin. Bien. Voy a seguir ahora hablando de las mediciones contables, ¿no? Es decir, cómo se determina el valor, ya sea al realizar la inversión o al momento de la venta, ¿sí? O al cierre del ejercicio, que sería la medición periódica. Bien. Para eso lo que hace la RT17, que es la norma contable que establece, digamos, las pautas de mediciones, es clasificar las inversiones según su tipo. Entonces, por un lado están las inversiones financieras y los títulos de deuda, porque de alguna manera están juntas y si bien tienen párrafos o acápites distintos, digamos, tienen una pauta de medición parecida. Yo no diría igual, pero parecida. ¿Por qué? Porque las inversiones, ya sea en colocaciones financieras o en títulos de deuda, no son más ni menos que cuentas por cobrar. Es decir, cuando uno hace un plazo fijo, lo que hace es, le está prestando a una institución financiera una suma de dinero. Cuando uno adquiere títulos de deuda, le está prestando una suma de dinero, en este caso no a un banco o una institución financiera, sino a una empresa privada, que es la que emite los títulos de deuda, o al Estado, que es el que emite el título de deuda, ¿no? Entonces, por tratarse de una cuenta por cobrar, más allá de que para el inversor es un activo, ¿no es cierto? Esta cuenta por cobrar tiene una pauta de medición similar si hablamos de una cuenta por cobrar con intereses y en moneda. ¿Qué decíamos cuando estudiábamos allá en Contabilidad 3, cuentas por cobrar? Decíamos que cuando se trataba de una cuenta por cobrar financiera, es decir, un préstamo de plata con intereses, bueno, la medición inicial estaba dada por la cantidad de dinero otorgada, ¿sí? Es decir, la plata que yo, en el momento en que se realiza el préstamo, le entrego al deudor. En este caso, si estamos hablando de la colocación de un plazo fijo, nosotros que somos los que constituimos el plazo fijo, somos los que hacen la inversión. Y lo mismo pasa con los títulos de deuda. Entonces, la medición inicial va a estar dada por la suma de dinero depositada, si hablamos de un plazo fijo, o por la cantidad de dinero necesaria para adquirir los títulos de deuda en el mercado en que se adquiere. Por ejemplo, la bolsa, en donde vamos a tener que ponernos en contacto con un agente. En ese caso, siempre vamos a estar hablando de la suma de dinero invertida, que podrá ser la cotización más los gastos que demande esa adquisición. Cuando digo gastos, puede ser que estemos hablando de comisiones de la gente, si es que existen impuestos, que es raro porque no suelen grabarse con impuestos de estas inversiones para justamente fomentarlas. Pero bueno,
si existiesen, habrá que analizar su incidencia en el valor de adquisición. Entonces, cuando hablamos de la medición inicial, decimos eso, que la medición va a estar dada por la suma de dinero entregada. Ahora, ¿qué decíamos cuando hablábamos de la medición periódica? Es decir, al cierre del ejercicio o al momento en que estábamos haciendo un cobro periódico, que eventualmente uno tiene que hacer una medición periódica. Lo que decíamos es que debíamos tener en cuenta la intención del ente respecto de la cuenta por cobrar. Y habían dos posibles intenciones respecto de la cuenta por cobrar. Una era mantener la cuenta por cobrar hasta su vencimiento, para después cobrar, es decir, mantenerlas y cobrar. O la otra intención era que uno, antes del vencimiento, liquide esa cuenta por cobrar en el mercado, ya sea cediéndola a un tercero, vendiéndola, descontándola en un banco, etc. Pero, es decir, no mantener esa cuenta por cobrar, sino de alguna manera realizarla a un valor menor, aceptando un descuento. Bien, entonces, dado que y dijimos que las inversiones son cuentas por cobrar, también, en cuanto a la medición periódica, deberemos tener en cuenta esta doble posible intención del ente. Es decir, vamos ahora en particular, si hablamos de un plazo fijo, que es una colocación financiera, puede ocurrir que uno cuando hizo el plazo fijo tenga la intención de mantener el plazo fijo y cobrarlo al vencimiento, o bien, si hace alguna operación, pagar la operación que realiza, por ejemplo, adquirir un vehículo, un bien o un inmueble, pagar entonces ese bien que uno está adquiriendo, cediendo el plazo fijo antes de su vencimiento. ¿Para qué? Para que el vendedor del bien cobre el plazo fijo y no nosotros. Entonces, en ese caso, cambió la intención del ente respecto del destino. Lo cedió, negoció, transfirió anticipadamente. Entonces, en estos casos, va a haber que tener en cuenta a qué valor se negocia anticipadamente ese plazo fijo. Y va a haber un valor de negociación, un valor al cual la persona que recibe esa colocación lo acepta. Entonces eso va a ser un valor que podrá tener o no que ver con el valor contable que venía devengando esa colocación de acuerdo a la tasa original. Es por eso que uno dice que a la medición periódica debe tener en cuenta, al momento de la medición periódica, debe tener en cuenta la realidad de la cuenta por cobrar. ¿Cuál es la intención? Y si leemos, fíjense, dicen, medición periódica, acá leyendo, digamos, la filmina, dice, cuando la inversión sea realizable, se evalúan descontadas a una tasa de descuento representativa del mercado, exponiendo como pérdida o ganancia la diferencia entre la tasa de mercado y la vigente en la operación. Eso si yo voy a ceder, negociar o transferir anticipadamente el plazo fijo. Y para eso también es necesario que el plazo fijo sea transferible, porque si el plazo fijo tiene como cláusula que es intransferible, entonces ahí no queda otra que esperar hasta el vencimiento y proceder al cobro. Bien. En cambio, dice, si la intención del ente es esperar hasta el vencimiento y cobrar la medición, cobrar, digamos, el plazo fijo, la medición se realiza partiendo del valor original depositado, agregando los intereses que están en el plazo fijo, devengados hasta la fecha de medición por la tasa original, y restando eventualmente algún cobro si es que lo hubo. También, y sobre todo para la práctica, tengan en cuenta que los plazos fijos se pueden constituir en moneda local o moneda de curso legal, que en ese caso no hay mayor dificultad porque estamos hablando de una cuenta por cobrar en pesos,
que no se ajusta, digamos, y que de alguna manera va a estar expuesta a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, en esos casos, lo único que tengo que hacer yo es devengar los intereses y ver la medición al cierre. En todo caso, estos plazos fijos lo que van a generar es, saben ustedes, una pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque al ser colocaciones en moneda local, son partidas monetarias, que lo van a comprobar al momento de ajustar el patrimonio por el proceso secuencial. Pero también puede ocurrir que tengamos plazos fijos en moneda extranjera. Es decir, que uno lo que deposita son divisas y que al tener que contabilizar la inversión en moneda local, que es la moneda de curso legal, yo lo que voy a tener que hacer es convertir la cantidad de divisas depositadas de acuerdo al tipo de cambio, ¿sí? En este caso, como nosotros estamos evaluando, o midiendo, mejor dicho, una tenencia de activos, voy a tener que considerar el tipo de cambio. Si yo quiero vender, el mercado me va a comprar, entonces voy a tener que tener en cuenta el tipo de cambio comprador, o sea, el más abajo, el de más abajo, que es lo que me van a pagar por los dólares invertidos, ¿ok? Pero adicionalmente a los dólares invertidos, se van a devengar intereses que se van a agregar a los dólares originales. Entonces, la medición periódica va a tener que considerar los dólares, perdón, digo dólares por inercia, la moneda extranjera colocada más los intereses devengados. Entonces uno, al momento de la medición periódica, ¿qué cuidado tiene que tener? Al ser esto ya una partida no monetaria, lo que voy a tener que realizar es primero reexpresar hasta el momento de la medición periódica para unificar el poder adquisitivo de este activo, que de no hacerlo quedaría en un poder adquisitivo distinto, y luego aplicarle el cambio, o sea, la cotización del momento de la medición periódica. De esa manera lo que voy a estar haciendo es evaluándolo al tipo de cambio del momento de la medición periódica. ¿Me siguen hasta ahí? No Sí, escucho a profe. nadie. ¿Sí? Sí, Sí. profe. ¿Preguntas hasta acá? Hay una particularidad que les quería comentar con respecto a los plazos fijos de moneda extranjera, que es en cuanto a la metodología de registro. Hay dos alternativas que yo conozco, por lo menos por ahí hay más. Una es utilizando dos cuentas, que es la cuenta nominal de los dólares a cobrar, o sea, la cuenta plazo fijo y la cuenta de intereses a devengar. Digamos, el cruce de ambas cuentas da un saldo que es el saldo de la cuenta contable, ¿no? El saldo de la medición contable. Cuando uno tiene que registrar inversiones en moneda extranjera, yo lo que hago es recomendar no utilizar este criterio porque uno tendría que estar reexpresando y midiendo dos cuentas. Entonces lo que hago es utilizar el otro criterio, que es llevar en una sola cuenta y agregando los intereses que se vayan devengando en esa misma cuenta. Entonces lo que uno hace es reexpresar una cuenta y además convertir o evaluar en moneda extranjera una sola cuenta y no dos. ¿Ok? Y por último están los plazos fijos indexados o que tienen algún tipo de cláusula de ajuste ¿cómo es? Que habrá que primero tenerlos en cuenta y luego calcular los intereses. Algo que no les comenté, pero con respecto a los plazos fijos en moneda extranjera, está claro que estos no van a generar pérdidas o ganancias por efecto de la inflación. En cambio, sí van a generar diferencia de cambio. Es decir, que esta inversión tiene asociadas
dos posibles cuentas de resultados. Una que va a ser la de los intereses devengados y otra que podrá ser las diferencias de cotización. Cuando uno analice al final, digamos, de la inversión, cuál es la rentabilidad de esta, va a tener que considerar todo, lo que gané en intereses y lo que gané o perdí en diferencia de cambio. Obviamente eso va a depender de la cotización de la moneda extranjera. Bien, y por último, como les decía, los plazos fijos con cláusula de ajuste, primero lo que se hace es determinar la cláusula de ajuste o determinar el ajuste que tiene el plazo fijo y después calcular los intereses. Bien, siempre entonces teniendo en cuenta que la medición al cierre deberá tener esa consideración en cuanto al destino. Pasando entonces yo a lo que les decía de títulos de deuda, yo les quería comentar, porque la RT17 habla de inversiones, esto fue algo que se agregó recientemente, habla de las condiciones que se tienen que respetar para poder aplicar lo que es el criterio general, que se los voy a leer, dice. Primero vamos a leer la filmina y después veamos qué es lo que dice la RT17. Dice que en la medición inicial se van a tener en cuenta la cotización de los títulos, más los gastos que demande su adquisición. En el caso de los títulos que posean intereses corridos, que no se hayan cobrado, o sea, no sean exigibles, al momento de la compra, habrá que separarlos del valor de la inversión y presentarse como intereses corridos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno contabiliza una inversión en títulos de deuda, la inversión es todo. Nada más que tiene que presentar por separado la parte del capital de la parte de los intereses. ¿Por qué? Porque esos intereses que si bien se van a cobrar, están devengados, pertenecen al tenedor anterior y no nos generaron ganancia a nosotros. Nosotros cuando los adquirimos, esa ganancia ya estaba devengada. Entonces lo que hacemos es simplemente como una cuestión de mejorar la calidad de la información, presentarlos por separado. Y luego, a partir del momento en que nosotros compremos los bonos, obviamente sí, ahí van a ir devengándose los intereses, que van a ser un resultado para nosotros, una ganancia, y que se van a ir agregando a esa cuenta que yo les decía, intereses corridos no pagos. ¿Por qué pasa esto? Porque todos los títulos tienen distintas cláusulas que están, digamos, en las condiciones de emisión de la deuda. Además de que existen distintos sistemas de amortización que ustedes deben conocer el sistema de amortización francés, o el sistema americano, o el sistema alemán. Son distintas formas de calcular, digamos, la forma en que se va a amortizar el préstamo y sobre todo cómo se interpreta el cálculo de los intereses y el valor de la cuota. Entonces, independientemente de las condiciones del título, uno lo que tiene que tener en cuenta es también el periodo de pago de los intereses. Generalmente, no siempre, los títulos tienen vencimientos de intereses periódicos. Pueden ser intereses semestrales, es decir, que un título pague semestralmente intereses. Y que la amortización se haga a fin de año. O puede ocurrir que el pago de intereses y la amortización se haga semestralmente o se haga anualmente. Es decir, va a depender de cada título. Todo eso uno tiene que tener en cuenta porque el momento en que uno realiza la inversión no siempre va a coincidir con el momento en que se produzca el vencimiento de los intereses o el vencimiento
o amortización de capital. Entre el momento en que uno compra, que es cuando uno registra la inversión, y el momento en que se produzca el vencimiento de los intereses, uno lo que va a tener que hacer es ir devengando la renta. Y adicionalmente, teniendo en cuenta la cotización. ¿Por qué? Porque la cotización va a englobar todo. Es decir, la cotización del bono es lo que valoriza la inversión en conjunto, el capital más el cupón. Y ahí va a entrar de nuevo a consideración qué es lo que quiero hacer con el bono. Si el bono lo voy a vender en el mercado y voy a cobrar la cotización. Si voy a mantener el bono hasta su vencimiento y asumo el riesgo de default, o sea, ¿qué significa default? De que el deudor pague o no pague, bueno, más que el valor del mercado, voy a tener en cuenta los periodos de devolución de intereses y los periodos de amortización. Bien. Es por eso que la medición periódica, de nuevo, se bifurca, tiene estas dos alternativas. Si la intención es conservar hasta el vencimiento, fíjense, ahí está hablando de la RT17, 57, dice, se miden según la medición original, eso está desactualizado, porque ahora quedó en 5.7 y 5.7.1 y 5.7.2. O sea, acá, cuando se van a mantener hasta el vencimiento, es el caso de 5.7.1 sería acá. RT17 5.7.1. Y cuando existe la intención de venderlo, sería otro caso. Sería, ya les digo, uh-huh. 5.6. Ah, no, está bien entonces. Sigue igual. Nada más que acá es 5.7.1 para la aplicación. Fíjense, cuando dice, si existe intención de realización, la RT17 dice 5.6. Inversiones en bienes de fácil comercialización con cotización en uno o más mercados activos, excepto los activos descritos en 5.7 y 5.9. Entonces, en ese caso dice, se los tomará a su valor de neto de realización determinado de acuerdo con las normas de la sección 432 de la RT17. Si las cotizaciones estuviesen expresadas en moneda extranjera, sus importes se convertirán en moneda argentina al tipo de cambio a la fecha de los estados contables. Es decir que, si la intención es de vender los bonos, los voy a tener que evaluar a su valor neto de realización. Y ahí refiere a otro apartado de la RT17 que es el 432. Si ustedes van a 432 van a ver que es cómo se determina el valor neto de realización. Y habla del precio de venta de contado, menos los gastos directos de la operación, como pueden ser impuestos o comisiones, y más los ingresos adicionales que no sean atribuibles a la financiación. De esa manera se determina esto que vemos acá como valor neto de realización. Ese valor neto de realización, si está en moneda extranjera, obviamente hay que convertirlo a moneda local, teniendo en cuenta el tipo de cambio, como yo les decía, comprador. ¿Por qué? Porque si yo vendo la inversión, me van a dar divisas, y esas divisas las voy a tener que realizar en el mercado legal de cambios. Ahora fíjense, haciendo un paréntesis acá, y a ver si me dan sus opiniones. Ahí habilito la pantallita. Ahora que hay una gran brecha cambiaria, ¿qué quiere decir que hay una gran brecha cambiaria? Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, la cotización de la moneda extranjera, el dólar, el tipo de cambio oficial está en 77 pesos, más o menos. Quiere decir que si yo liquido en el mercado oficial de cambios, por cada divisa me van a pagar 77. Porque o sea, el impuesto lo cobra el Estado. Yo no puedo liquidar el impuesto al vender dólares.
Si yo voy a un banco y llevo los dólares, o los liquido en la bolsa, la gente de bolsa me va a pagar por cada dólar 77 pesos. ¿Está? Ahora, si yo digo, no, depositame los dólares, que yo los voy a extraer, y los quiero vender en el mercado informal, es decir, en el mercado ilegal, porque no existe más que un mercado oficial de cambios, la cotización es muy distinta. Está en 134, hoy el precio comprador en el mercado paralelo. Entonces, fíjense la diferencia, de 77 pesos por dólar a 134 pesos por dólar, y casi está en el 100% de brecha. Cualquiera con uso de sus facultades va obviamente pensar qué hacer, ¿no? Por la gran diferencia que hay. Pero bueno, después podemos ponernos a discutir si debe o no la contabilidad reflejar eso, contablemente, una operación en un mercado que no sea el mercado oficial de cambio. Bueno. Les decía que íbamos a leer la RT17, volvamos a la lectura. En el punto 5.7, que es el que dice cuando vamos a conservar los títulos hasta el vencimiento, se van a medir según la medición original, es decir, la medición al momento de la compra de los títulos, adicionando los intereses devengados desde ese momento de la compra, devengados según la TIR determinada al momento de la medición original, menos las cobranzas efectuadas. De existir cláusulas de actualización, se deberá medir tal efecto. Ahora, la RT17 agregó, digamos, un criterio que deberá ser tenido en cuenta para poder aplicar este criterio general. ¿Qué es lo que dice? Dice, si se cumplen las condiciones de la sección 572, que es lo que recién definíamos, es decir, ahora las vamos a leer, la medición contable de estos títulos se efectuará considerando la medición original del activo, la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar a sus vencimientos, calculada exponencialmente con la tasa interna de retorno determinada en el momento de la medición inicial, sobre la base de esta y las condiciones oportunamente pactadas. Y tercero, las cobranzas efectuadas, o sea, la medición inicial más los intereses de acuerdo a la TIR original, menos lo que cobre. Es lo mismo que veíamos en cuentas por cobrar, por si alguien no está entendiendo. En caso de existir cláusulas de actualización, habrá que considerar su efecto. Y los títulos de moneda extranjera deberán ser, digamos, valuados de esta manera y luego convertir al tipo de cambio de la fecha de los estados contables. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que hay que cumplir para poder aplicar este criterio? Dice, que es lo que recién condicionaba. Las condiciones que se deben cumplir, o que deben cumplir los activos de esta sección para medirlos contablemente de acuerdo con lo que recién veíamos, son, primero, que el emisor de los títulos, o de los títulos tenidos, no tenga derecho de cancelarlos por un importe significativamente menor. Primero, la medición inicial del activo por parte de su tenedor menos los pagos de capital, más la porción imputada a resultados de cualquier diferencia entre la medición inicial del activo y el importe a ser cancelado al vencimiento, menos cualquier desvalorización ya contabilizada, que el tenedor de los títulos los haya adquirido con un propósito distinto al de cobertura de riesgos inherentes a determinados pasivos. Segundo, haya decidido conservarlos hasta su vencimiento, aunque antes de él se presenten coyunturas favorables para la venta. Tercero, tenga la capacidad financiera para hacerlo. Y cuarto, no haya contratado instrumentos derivados que actúen como cobertura de las variaciones del valor de los títulos atribuibles al riesgo de tasa de interés. Se considerará que los títulos se mantienen con un propósito de cobertura cuando se cumplan las condiciones de la sección 2.2 de la RT18. Se considerará que la intención de mantener los títulos hasta su vencimiento no existe si el ente, durante el ejercicio corriente o alguno de los dos anteriores, efectuó ventas o transferencias de una parte significativa de la cartera de títulos previamente categorizados de modo indicados anteriormente, salvo cuando las ventas
hayan sido hechas en fechas cercanas a las del vencimiento. Bueno, ahí ya está hablando de otra cosa. ¿Qué es lo que quiere decir este párrafo puntualmente? Basándose un poco en la experiencia de los títulos de deuda, sobre todo locales, es decir, del país, que la medición de estos títulos, si la intención es mantenerlos y existe información de que el emisor de deuda los va a cancelar con alguna quita importante, ese criterio del cual estábamos hablando no se va a poder aplicar. Por lo tanto, vamos a tener que ir al párrafo de arriba, es decir, al del valor neto de realización. Y tiene mucho sentido porque estaríamos hablando de una sobrevaluación de activos. Es decir, por más que yo decida mantener títulos que están en proceso de negociación y el emisor, en este caso el Estado, no los piensa pagar o los va a meter en un proceso de canje, que es lo que está planteando ahí, esta alternativa de emisión no se puede aplicar. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Es como una cláusula para salvaguardar. A ver, ¿por qué? Porque es lo que ocurría en momentos en que se producían los procesos de canje de deuda y los inversores que habían comprado títulos, en muchos casos conocidos como títulos basura, porque eran títulos que estaban en default, es decir, en incumplimiento, los pasaban a contabilizar a valor nominal y a las tasas de interés, porque decían, no, yo no voy a entrar al canje, no me voy a deshacer de los títulos, y en realidad lo que voy a hacer es lo voy a mantener hasta el vencimiento. Habiendo un proceso de negociación abierto, habiendo un proceso de oferta por parte del Estado de quitas y de cambio de condiciones, en ese caso no se puede aplicar este criterio de 5.7. Y ahí nos manda al 5.7. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Así le doy un respiro a mi garganta, tomo un tereré. Silencio. ¿Me están No, profe, escuchando? Porque en ninguna la otra pregunta. clase yo hablaba como un profesor ilustre y yo no les escuchaba a ustedes o algo así era. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, se profe, le escucha bien, escuchamos. profe. Se escucha. Por lo menos están ahí de vez en cuando. Las próximas Profe, clases le voy a pedir que pongan la caripela ahí en el Bueno, Zoom. Pero hoy no. Sigamos. profe, quería saber si puedo dar un ejemplo rápido Sí. de medición periódica de plazo fijo cuando yo vendo, sería, cuando tengo que cambiar. Sí. Vamos a suponer que vos hiciste un plazo fijo en el Banco Macro por 100.000 pesos y que vence, estamos ahora, digamos, hoy es 28 de agosto, supongamos que lo hiciste para fin de año, para el 30 de diciembre. ¿Me seguís? Entonces deposité el 1 de agosto 100.000 pesos y va a devengar intereses hasta fin de año. Hoy es Sí. fin de mes, estamos cerca de fin de mes, entonces yo en agosto, ¿qué voy a hacer? Voy a devengar la proporción de los intereses desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, ¿sí? Por lo Sí. tanto, ese plazo fijo va a tener una medición periódica teniendo en cuenta el valor original, 100.000 pesos, más los intereses devengados. Sí. Bueno, supongamos que ahora yo decido comprar un bien de uso, por ejemplo, una máquina, y la máquina cuesta 300.000 pesos. Entonces, ¿qué opciones tengo? Tengo el plazo fijo, que necesito que sea transferible, porque de lo contrario no lo puedo endosar al proveedor. Y además tengo que negociar con el proveedor a ver si me acepta el plazo fijo. Porque él me dice, la máquina vale 300.000, pagame con 300.000 pesos o de alguna manera. Entonces yo le digo, bueno, mirá, yo tengo 200.000 pesos y tengo este plazo fijo por 100.000 pesos, pero que cuando llegue diciembre lo voy a cobrar
por 120.000. ¿Ok? Sí, Pero hoy el plazo fijo no lo puedo cobrar, tengo que esperar hasta el 31 de diciembre. Y hoy, contablemente, ese plazo fijo no está en 120.000. Es 100.000 que deposité más los intereses de vengados, que no sé cuánto es, una proporción. Tampoco viene el caso. Entonces, supongamos que yo negocio con el proveedor que me tome el plazo fijo en 110.000 pesos. ¿Me siguen? sí, Como el sí. plazo fijo es transferible, ¿yo qué hago? Doy vuelta al plazo fijo y atrás lo endoso. Es decir, pongo mi firma, pongo mi nombre, mi DNI, y de esa manera lo que estoy haciendo es cediendo el plazo fijo a la persona que lo tiene. El proveedor, ¿qué va a cobrar? Va a cobrar 190.000 pesos en efectivo, que le hago una transferencia bancaria, más 110.000 pesos del plazo fijo. ¿Ok? Y de esa Sí. manera está vendiéndome una máquina de contado. ¿Cómo pagué yo la máquina? Con 190.000 pesos, transferencia bancaria, y un plazo fijo que lo tenía como inversión, que valió, o se tomó, o lo tomó a 110. Si sumo los dos importes, tengo 300.000, que es lo que valía la máquina. ¿Me siguen? Sí, sí. Ahora, cuando yo veo el valor contable del plazo fijo, veo que el plazo fijo tenía un valor nominal al vencimiento de 120.000, regularizado por intereses positivos a devengar por 20.000. 16.000 pesos. Quiere decir que el valor del plazo fijo hoy, contable, era 120 menos 16, 104.000. Quiere decir que yo gané. ¿Por qué? Porque de tener un plazo fijo que valía 104.000 contablemente, hoy, 31 de agosto, lo estoy vendiendo, cediendo, negociando por 110, dije. ¿Cuánto gané en ese pase de inversión? 6.000. 6.000. Entonces, esa inversión, antes de contabilizarse de baja, la tengo que corregir y evaluar a 110.000 y reconocer una ganancia por el plazo fijo. Esa ganancia la generó el plazo fijo en la negociación. En Ah, ese caso, ese plazo fijo, hoy, al cierre de agosto, lo voy a evaluar teniendo en cuenta el destino más probable. ¿Cuál es el destino más probable? ¿Mantenerlo hasta el vencimiento o cederlo, negociarlo, transferir antes de su vencimiento? transferir. Ceder, negociar o transferirlo antes del vencimiento. En ese caso, ese plazo fijo se va a evaluar a su valor neto de realización. ¿Cuál es el valor neto de realización? El valor al cual me lo tomaron. ¿Cuál es el valor que me lo tomaron? 110.000. ¿Me siguen? Está. Sí. Yo Eh, no había entendido bien esa parte de las tasas, que decía que tenía que poner una tasa de mercado. Y yo no entendía si yo le prestaba plata, yo hacía un plazo fijo en el banco me ponía la tasa. Yo me había confundido con eso, ahora me quedó más claro. Sí, ¿De en qué estaba hablando general, sería? uno, cuando vos hablas del banco emisor, o sea, el banco que recibe la colocación, el banco te consigna la tasa del plazo fijo. Claro, Y si vos, yo no conozco casos de que uno descuente un plazo fijo en otro banco, puede ser que uno lo entregue en garantía o lo, sí, o sea, no estoy conociendo operatoria de descuento de plazo fijo en bancos, digamos, ¿no? Si yo quiero, sí, precancelar el plazo fijo en el banco, habrá que ver qué me descuenta el banco. En general, los bancos, precancelando un plazo fijo, devuelven la suma nominal. Y si hay algún interés de vengado, lo perdés. Porque el plazo claro. fijo justamente consiste en esperar el plazo fijo. Si vos no respetás el plazo fijo y vos le decís al banco, che, devolveme la plata, te devuelve el importe nominal y los intereses que se hayan devengado los perdés. Ahora, cuando hablamos de la tasa de mercado, que era lo que recién me preguntaban o comentaban, eh, está referido cuando uno, por ejemplo, no para los plazos fijos, sino para los descuentos de cheques. Cuando uno descuenta un cheque en un banco, un cheque de terceros, digamos, que es una cuenta por cobrar,
Entonces, el banco que recibe el cheque, o sea, el banco que descuenta el cheque, ahí aplícase una tasa de mercado. Entonces, el valor neto de realización de ese cheque cedido o descontado se va a determinar de acuerdo a la tasa de mercado que determine el banco. Para eso se refiere ese párrafo del RT17, no puntualmente para los plazos fijos. ¿Me explico? Sí, sí, Bien. ahora me quedó más claro, gracias. Ahora, bien. Sigamos entonces. Entonces hablamos de las inversiones en plazo fijo y de las inversiones en títulos de deuda. Yo les había dicho que quedaba por hablar de las inversiones temporarias y que teníamos títulos de capital, como pueden ser las acciones, las cuotas partes de los fondos de inversión, y todo cuanto papel ande dando vuelta por ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué son las acciones? Hoy veíamos y decíamos que las acciones son las partes en que se divide, a ver si hay alguien más, parece que no. Bueno. Son las partes en las que se divide, yo les decía, el capital de una sociedad anónima. En el caso de las acciones que cotizan en bolsa, las acciones van a tener una cotización conocida. ¿Qué quiere decir? Voy a referirme un poquito a la ley de sociedades, que es la ley que tipifica a las sociedades y que habla de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etc. Son las sociedades de capital. Las sociedades de capital después las divide. Uy, ya estamos con la garganta fina, les aviso, no. Mala noticia para ustedes. Las divide en sociedades cerradas o sociedades abiertas. ¿Qué significa esto? Sociedades cerradas son aquellas que no realizan oferta pública de acciones, o en realidad de títulos valores. ¿Qué significa esto? Que sus papeles, ya sea sus acciones o sus cuotas sociales, no se pueden ofrecer públicamente en los mercados de valores. Por lo tanto, sí se pueden negociar, pero se pueden negociar en la faz privada. Entonces, no van a tener una cotización conocida. Por eso es que se habla de acciones sin cotización. Ahora bien, las sociedades de capital abierto, que son aquellas sociedades autorizadas por el Estado para hacer oferta pública de títulos valores, son aquellas sociedades que pueden ofrecer acciones propias en los mercados. Y de esas acciones surge una cotización. Ahora bien, esa cotización, hay que aclarar, surge de la oferta y demanda en los mercados de valores de pequeñas porciones de acciones del capital. Es decir, la porción de acciones del capital que circula en bolsa no siempre supera o excede el 5% del paquete accionario. Porque obviamente una empresa no va a dejar en manos del mercado su conducción o su propiedad, digamos. Es decir, lo que busca una sociedad al hacer oferta pública de acciones es una fuente de financiamiento, una fuente de fondos. Por eso es que hace oferta pública. Coloca acciones para recibir plata. Y con esa plata financiar proyectos de inversión. Ahora bien, entonces lo que quiero dejar en claro es que el valor de las acciones que uno conoce de los mercados, vuelvo a repetir, no es un valor representativo, porque no es un valor, primero, de largo plazo de las acciones, y segundo, que tenga en cuenta la totalidad de las acciones. Si yo digo, bueno, ¿cuál es el valor verdadero de las acciones? Y debería tener en cuenta, en primer lugar, la gran cantidad de acciones, o mejor dicho, la totalidad de las acciones, y segundo, lo que esas acciones o los derechos sobre lo que esas acciones otorgan, que es el patrimonio, más allá del
pequeño juego de oferta y demanda en el mercado de valores. Digo pequeño juego por ese pequeño porcentaje de participación en el mercado. Más allá de que puede ser muchísimo dinero, no es significativo en el capital. Entonces, cuando existan acciones, o mejor dicho, yo invierta en acciones de otra empresa que cotiza en bolsa, es decir, que tenga cotización, lo voy a poder utilizar en tanto y en cuanto la inversión que yo haga en acciones sea una inversión de una pequeña cantidad de acciones. No soy un gran inversor en el capital de esa sociedad. Digo esto porque cuando la inversión que yo haga en acciones de otra empresa es mayor, tengo que cambiar por otro método que ustedes deben conocer, que es el método de inversiones permanentes. Porque ese método sí tiene en cuenta el valor de largo plazo de las acciones, el valor de todas las acciones, el valor del patrimonio de la empresa en la que se invierte. Bien, acá estamos hablando de inversiones transitorias en acciones que cotizan en bolsa, pero que representan una pequeña porción del capital. Entonces, cuando esa sea la situación, lo que vamos a tener en cuenta es el valor de cotización, obviamente. Y cuando se trate de sociedades que no coticen en bolsa, como puede ser la mayoría de las empresas, por ejemplo, de acá de Misiones, lo que vamos a tener en cuenta es el valor de negociación entre partes privadas que negocian acciones, ¿no? Yo que quiero comprar acciones y uno que quiere vender acciones de una empresa. Digo acciones o cuotas sociales, ¿no? De acuerdo al tipo de sociedad. Cuando hablamos de fondos de inversión o fondos comunes de inversión, habrá que ver la cotización del fondo, ¿no? Es decir, en estos casos, el fondo sí tiene un valor publicado, tiene una cotización del valor del fondo, al cual se le resta, digamos, la retribución de la empresa que administra el fondo o la sociedad que administra el fondo, y la diferencia neta es lo que determina el valor de la cuota aparte. Obviamente que el valor de esa cuota aparte del fondo se va a determinar en función de la masa administrada. Si la masa administrada crece porque se realizan inversiones rentables, obviamente va a aumentar el valor de la cuota aparte. En el caso de estas inversiones en fondos de inversión, la única rentabilidad es el diferencial de precio de compra y venta. Es decir, acá los fondos no van a estar distribuyendo un rendimiento, dividiendo o nada que ver, ¿sí? Acá lo único que se hace es especular con el precio de compra y venta. Tendría que ser muy parecido a una inversión en divisas. Bien. En cambio, cuando hablamos de inversiones en acciones, ahí sí tenemos que tener en cuenta si al momento de la compra existen dividendos declarados pendientes de cobro. Y hablemos ahora entonces de la medición inicial. Como se trata de títulos valores, las compras se van a medir por su costo, que va a ser el precio de negociación, o sea, o el valor de cotización. Si hablamos de acciones con cotización, esa cotización es el precio vendedor. Las acciones tienen un precio comprador y un precio vendedor del mercado. Entonces, si yo estoy comprando, el precio que voy a pagar es la cotización vendedora, porque el mercado me vende. Y al que habrá que agregar comisión de la gente si es que existe, digamos, ¿no? En general, ya el diferencial entre precio de compra y venta determina el margen de ganancia del operador de bolsa, digamos, ¿no? Pero bueno, si existiese alguna comisión adicional o algún impuesto o algún derecho de bolsa que incremente el valor de la inversión, habrá que agregarlo. En definitiva, el costo de la inversión va a ser la suma de todo, pagado de contado. Ahora, lo que yo ahí determino es el costo global de la inversión. Ese costo global de la inversión va a representar el valor de las acciones, y si sobre esas acciones hay dividendos declarados con anterioridad al momento de la compra,
también van a estar incluidos esos dividendos, porque el que me vende las acciones no me va a regalar los dividendos. Él va a considerar, digamos, en el precio de negociación, el valor de las acciones, más los dividendos que él iba a cobrar, pero que como las está vendiendo no los va a cobrar. Entonces, cuando yo compre y registre esa compra, lo que voy a hacer es poner por un lado el valor de las acciones y por otro lado los dividendos a cobrar, que sumado en su conjunto me va a dar el precio global de la compra. ¿Sí? Ambas cuentas, ya sea el valor de las acciones o los dividendos a cobrar, son del rubro inversiones. Pero como tienen una suerte distinta, ¿por qué? Porque cuando los dividendos se paguen, los cobro y me van a quedar las acciones. Entonces se los registra por separado. Las acciones las voy a tener hasta que decida vender. Los dividendos van a estar ahí hasta que la sociedad decida su pago, o digamos, la administración de la empresa emisora decida su liquidación y pago. Entonces, por eso es que se registran en cuentas distintas. Y cuando hablamos de la medición periódica, acá ya tenemos que hablar de... perdón, me salté algo. Si las acciones cotizan en mercados internacionales, los valores de cotización van a estar expresados en divisas. Entonces lo que vamos a hacer es de nuevo convertir esa cantidad de divisas a moneda local. Para lo cual vamos a tener que considerar el tipo de cambio de nuevo comprador. ¿Por qué? Porque si yo liquido las acciones me van a pagar divisas y yo después esas divisas las tengo que liquidar y me van a tomar el tipo de cambio comprador, que es el más bajo, no el alto. Ok. Pasando a medición periódica, sabemos que estas partidas son no monetarias, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reexpresarlas hasta la fecha de cierre, ustedes ya saben, y después, si son acciones que no cotizan, es decir, que no tienen cotización, van a quedar valuadas a su costo reexpresado. En cuanto al valor de las acciones. Los dividendos, si son dividendos a cobrar en pesos, son créditos de moneda local a pesos. Habrá que ver si se paga algún interés, porque en general las asambleas establecen una fecha de pago. Si el directorio o la empresa no paga a esa fecha, establece algún mecanismo de interés para compensar al accionista que no cobre en su debido momento, ¿no? Y todo eso va a haber que tener en cuenta en la registración contable. Ahora, si las acciones cotizan en mercados valores, va a haber que considerar su cotización. ¿Qué cotización? Y bueno, en ese caso vamos a estar hablando del tipo de cambio comprador. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo las acciones y las quisiera vender, el mercado me va a pagar el precio comprador de las acciones. Ese es el valor de cotización, al cual, si existe algún gasto por vender las acciones, le voy a restar. Por eso es que se habla de su valor neto de realización. Si ese valor neto de realización está expresado en divisa, o sea, son acciones que cotizan en moneda extranjera, ese valor neto de realización, después lo que voy a hacer es lo voy a convertir a moneda local, de nuevo teniendo en cuenta el tipo de cambio comprador. ¿Bien? Ok. Este método también se conoce como método de costo más dividendos, método de medición, para diferenciarlo del que vamos a ver en la unidad que sigue, la unidad 3, que se llama método de contabilización del valor patrimonial proporcional. En general, este método de costo más dividendos, por lo que hoy recién les explicaba, se utiliza para las inversiones transitorias en acciones que no otorguen, digamos, control o influencia significativa, digamos, ¿no? O sea, las inversiones en pequeñas cantidades de acciones y por plazos cortos. Bien. Y nos queda por ver, para terminar, digamos, la unidad, esta es la unidad 9, que está ahí con contabilidad superior.
que esta era la unidad 9 de contabilidad superior. Para terminar con la unidad 2 de contabilidad 4, nos queda por ver las inversiones en bienes de fácil realización, y después las inversiones en bienes que ahora está específicamente en la RT17. Bien, los bienes no afectados a la actividad, como pueden ser los inmuebles y propiedades. Cuando hablamos de bienes inversiones, en bienes de fácil realización, acá la pauta de medición es mucho más fácil de medir, porque acá ya sí no estamos hablando de cuentas por cobrar, sino bienes de fácil realización. Entonces, tanto la medición inicial como la medición periódica va a depender de los valores de mercado. Siempre vamos a estar refiriéndonos a valores de mercado. En general, estos bienes, por su nombre, fácil realización, siempre tienen una cotización conocida en el mercado. ¿Cuál es la condición? Bien, que coticen en mercados conocidos, que la venta no demande esfuerzo significativo, es decir, que uno simplemente tiene que manifestar su intención al mercado, o ponerse en contacto con un agente del mercado para manifestar que quiere vender, y bueno, el mercado directamente, obviamente, poner a disposición del mercado los bienes, y directamente el mercado nos va a liquidar el valor de mercado, la cotización. Es así de sencillo. Entonces, la medición inicial se va a realizar a su costo, que es el valor de cotización, y al que va a haber que agregarle, si hay gastos, comisiones, impuestos que no sean trasladables, que incrementen el valor de cotización. Vuelvo a repetir, si estos valores están expresados en moneda extranjera, convertirlos a moneda local al tipo de cambio comprador. Y lo mismo para la medición periódica, con la aclaración de que primero los voy a reexpresar, vuelvo a repetir, son partidas no monetarias, y luego los convierto al valor de cotización. Se los va a medir en la medida en que se considera un valor representativo de la paridad efectiva o razonable. Bien. Con esto no van a tener mayor dificultad, ¿sí? Y por último, las inversiones en bienes no afectados a la actividad, como pueden ser propiedades o inmuebles, que si ustedes se fijan, tienen las mismas características que los bienes de uso. Entonces, las inversiones que se puedan realizar en este tipo de bienes se van a considerar o se van a medir respetando las pautas de medición de los mismos, que habíamos visto en la unidad 1, podía ser a su costo original, menos las depreciaciones, o a su valor revaluado o valor razonable, producto de una tasación, siempre neta de sus depreciaciones acumuladas. ¿Sí? Bien. Yo les había dicho, para terminar con la clase de hoy, cuando hablábamos de bienes de uso, y también cuando hablamos, en este caso, de las inversiones en bienes no afectadas a la actividad, es decir, bienes reales, que ¿qué pasaba cuando esos bienes eran desafectados de la actividad y por lo tanto dejaban de ser utilizados y no había que incluirlos en bienes de uso? Antes, las normas hablaban de un rubro específico que se llamaba otros activos. Hoy, la RT17, y se acuerdan que yo les dije averiguo, bueno, hoy la RT17 prevé en las pautas de medición la consideración de todos estos bienes. Y esto está en lo que es el punto 5.11, que dice: propiedades de inversión y activos no corrientes que se mantienen para su venta. Es decir, acá está hablando justamente en bienes que no estén afectados a la actividad, o sea, no sean bienes de uso, sino que estén afectados a la inversión, o sea, a la generación de rentas, o
que estén puestos a la venta. Y los clasifica en propiedades de inversión, segundo, en activos no corrientes que se mantienen para su venta, y terceros, perdón, en esas dos categorías. Entonces, ¿qué dice respecto a las propiedades de inversión? Se incluyen en esta sección las propiedades que se encuentren alquiladas a terceros a través de un arrendamiento operativo o se mantienen desocupadas con el fin de acrecentamiento de valor a largo plazo, hasta su venta, con prescindencia de si el destino de los bienes se corresponde o no con la actividad principal del ente. No se incluyen en esta sección las propiedades de inversión que estén siendo utilizadas transitoriamente por su dueño en la producción o suministro de bienes o servicios para los propósitos administrativos hasta que se decida su venta, las cuales se considerarán bienes de uso y su medición contable se efectuará de acuerdo a 5.11, que es la de bienes de uso. 5.11.1, que es bienes de uso. Y por último dice activos no corrientes que se mantienen para su venta, es decir, acá ya no están afectados a inversión. Y dice, se incluyen en esta sección los activos no corrientes mantenidos para la venta y los bienes retirados del servicio. Se consideran activos no corrientes mantenidos para la venta aquellos que cumplen con las siguientes condiciones: que no debe estar disponible en sus condiciones actuales para la venta inmediata, su venta debe ser altamente probable y debe esperarse que la venta se produzca dentro de un año de la fecha actual. Entonces, ¿cómo se miden estos dos tipos de bienes? Ya sea bienes de inversión o bienes para la venta. Medición contable de los bienes incluidos en la sección, estas dos que leíamos. La medición contable de estos bienes se efectuará alternativamente de acuerdo con alguno de los siguientes criterios primarios: al costo original menos las depreciaciones acumuladas, siguiendo los criterios descritos en la sección 5.11 de la RT17, o sea, de los bienes de uso, o segundo, a su valor neto de realización si está disponible, determinado de acuerdo con 432 de la RT17. Bien. Con esto entonces estaríamos completando la unidad 2 de inversiones temporarias y dejaríamos ya para la clase que viene empezar el tema de las inversiones permanentes en otras sociedades. Tal es el caso de el método del valor patrimonial proporcional. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Lo que quieran comentar? Profe, No, profe, ninguna. ¿Entendido? en el caso de que las acciones se tomen como parte de un pago por un servicio o por mercadería, ¿ahí cómo Acciones. entraría? Sí. Ahí tenés que ver, es un tema, es raro, ¿no? No conozco casos de acciones que se tomen como parte de pago. Pero en el caso de que eso ocurra, ahí vos estás definiendo un valor de cotización. Es decir, si yo utilizo como parte de pago de una operación acciones que tengo, si las acciones no cotizan en bolsa, habrá que ver el valor que negocio por las acciones, ¿sí? Y en ese caso estamos hablando de un valor de mercado. Si las acciones cotizan en bolsa, en ese caso lo más probable es que yo trate de hacer valer el valor de cotización de las acciones, porque es al cual hoy esas acciones cotizan. Entonces, igualmente, si a pesar de que tenga cotización, el valor que negocio es distinto, tendré que tener en cuenta ese valor distinto. ¿Por qué les digo? Porque el valor de cotización de las acciones es un valor que me va a pagar el mercado de valores. En este caso yo no estoy vendiendo las acciones a un mercado de valores, sino que le estoy vendiendo a un tercero, a un particular al cual les vendo. Entonces, si el valor de las acciones resulta de esa negociación con el tercero, ese es el valor. ¿Se entiende? Ah, claro. Gracias, profe. Bueno. ¿Otras preguntas?
en la práctica están viendo bienes de uso todavía, o ya empezaron con inversiones. No, la Vamos a clase empezar ahora. siguiente, vamos a empezar. Estuve viendo la clase de Valeria el otro día de bienes de uso también. Así que bueno, chicos, ¿más preguntas o dudas? Si no, me despido de ustedes y los saludo hasta la próxima clase. Que tengan buen fin de semana entonces, chicos. Gracias, profe, Igualmente, igualmente. profe. Hasta la próxima. Profe, igualmente. Hasta luego, profe. Buen fin de.